La pregunta número 9 nos dice, ¿por qué es importante que el gobierno inspeccione la carne antes de que la venda? La idea general tiene que reflejar una conciencia sobre la importancia de los inspectores de carne para el público en general. Una respuesta que nos podría brindar 2 puntos es para asegurar la calidad de la carne. Una respuesta que nos podría brindar solamente 1 punto es para que la gente no se muera. Y una respuesta que nos podría dar 0 puntos es para que esté fría. El reactivo número 10 nos dice cuáles son las ventajas de hacer ejercicio y mantenerse activo. Y la idea general tiene que reflejar que el ejercicio es bueno para el cuerpo, para aumentar la salud, la capacidad física y la capacidad cardiovascular. Entonces, la respuesta que nos podría proporcionar 2 puntos sería te mantienes sano. Una respuesta que nos podría proporcionar 1 punto es porque te ves mejor. Y una respuesta que nos podría proporcionar 0 puntos es porque se supone que debes hacerlo. Y el reactivo 11 nos dice, ¿por qué es importante disculparse cuando sabes que heriste o lastimaste a alguien? La idea general tiene que hablar sobre conservar la amistad al admitir tu culpa e intentar que la otra persona se sienta mejor al tener conciencia de tu pena y de que buscas perdón. Por ello, las respuestas que nos podrían reflejar 2 puntos sería para hacerle sentir mejor. Una respuesta que nos reflejaría 1 punto es porque fue tu culpa. Y una respuesta que nos daría 0 puntos es está mal no hacerlo. En el reactivo 12 se le pedirá al sujeto indicar algunas razones por las que debe apagar las luces cuando nadie las está usando. En la idea general se deberá indicar un reconocimiento de los recursos energéticos, no desperdiciar o ahorrar la luz, necesidad de requerirla en un futuro o disminuir la contaminación. Entre los ejemplos nos encontramos con un valor de 2 puntos, una respuesta que refleje ambas ideas generales, por un valor de 1 punto, una respuesta que refleje una de las ideas generales, y por ningún valor, es decir, 0 puntos, para que no te corten la luz. En el reactivo 13 nos encontramos con la pregunta ¿por qué es importante dar derechos de autor a los escritores por sus libros y patentes a los investigadores por sus creaciones? En la idea general nos encontramos que el sujeto debería indicar un reconocimiento de que los derechos de autor y patentes proporcionan protección legal y dan crédito apropiado a la propiedad intelectual. Entre los ejemplos nos encontramos con un valor de 2 puntos para que reciban crédito por lo que han hecho, por un valor de 1 punto para que la gente no invente lo mismo y por un valor de 0 puntos porque es justo. En el reactivo 14 nos encontramos con la pregunta ¿por qué se debe cumplir una promesa? En la idea general, el sujeto debería indicar un reconocimiento de que una promesa es una base para la fe y la confianza mutua, o reconocer que una promesa tiene el estatus de un contrato implícito. Entre los ejemplos nos encontramos con un valor de 2 puntos, una promesa es una palabra de honor, por un valor de 1 punto para que la gente confíe en ti y por un valor de 0 puntos, no es justo si no lo haces. En el reactivo 15 nos encontramos con la pregunta ¿por qué los médicos deben tomar clases adicionales después de haber practicado su profesión durante algún tiempo? En la idea general, el sujeto debería indicar un reconocimiento por la necesidad de mantenerse actualizado con la nueva tecnología, investigación y medicamentos,
así como fortalecer su entrenamiento, revisar estudios y especializarse en una área. Entre los ejemplos nos encontramos con un valor de 2 puntos, una respuesta que refleje ambas ideas generales, con un valor de 1 punto, una respuesta que refleje una de las ideas generales, y por un valor de 0 puntos para que no cometan errores. En el reactivo 16 se le pedirá al sujeto decir algunas ventajas de leer las noticias de un periódico en lugar de verlas en la televisión. En la idea general, el sujeto deberá mencionar reconocer la mayor profundidad de cobertura de un periódico, reconocer mayor amplitud de cobertura del mismo, de noticias locales, poder leerlo en cualquier momento y no explorar el programa como si lo hubiese en televisión. Entre los ejemplos nos encontramos por un valor de 2 puntos, una respuesta que refleje mínimo dos ideas generales, por un valor de 1 punto, una respuesta que refleje una de las ideas generales y por un valor de 0 puntos, puedes obtener cupones de ahí. En el reactivo 17 nos encontramos con la pregunta ¿por qué es importante la libertad de expresión en una democracia? En la idea general, el sujeto deberá mencionar un reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones. Es una manera de influir en el gobierno, lo que se dice puede crear cambios para que no se le oculten secretos a la gente y proporcionar retroalimentación para los representantes del gobierno. Entre los ejemplos nos encontramos con un valor de 2 puntos, una respuesta que refleje ambos tipos de ideas generales, por un valor de 1 punto, una respuesta que refleje una de las ideas generales, y por un valor de 0 puntos está en la Constitución. En el reactivo 18 nos encontramos con la pregunta ¿por qué es importante impedir que solo una compañía sea la propietaria de todos los periódicos y las estaciones de radio y televisión en una misma ciudad? En la idea general, el sujeto debería indicar una disminución de las fuentes de calidad de información, es contra la ley de antimonopolios, disminuye la competencia económica para que no exista restricción de anuncios y la competencia resulte en hechos más precisos. En los ejemplos, por un valor de 2 puntos será la respuesta que refleje ambos tipos de ideas generales. Por un valor de 1 punto será la respuesta que refleje una de las ideas generales y por un valor de 0 puntos no sería justo. En el reactivo 19 nos encontramos con la pregunta ¿por qué ponemos estampillas en las cartas? En la idea general, el sujeto deberá indicar un reconocimiento de que la compra de una estampilla pague el costo de envío de una carta, o que es posible que ésta no pueda enviarse sin una estampilla. Por un valor de 2 puntos, el sujeto deberá haber dicho para pagar el costo de envío, por un valor de 1 punto, cuesta dinero y se paga por ellas, y por un valor de 0 puntos para enviar por correo.
En el reactivo 20 nos encontramos con la pregunta ¿por qué los medios de comunicación pueden ser una amenaza para las dictaduras? En la idea general, el sujeto debería indicar un reconocimiento de que los medios de comunicación amenazan la capacidad de un dictador para censurar la información sobre su gobierno o área de influencia. Le es más difícil usar propaganda, permite que las personas oigan la verdadera historia de lo que está pasando ahí y las personas pueden hablar en contra de él. Entre los ejemplos por un valor de 2 puntos está una respuesta que refleje ambas ideas generales, por un valor de 1 punto, una respuesta que refleje una de las ideas generales y por un valor de 0 puntos es más difícil controlar la información. En el último reactivo, es decir, el 21, está la pregunta ¿cuáles son algunos de los problemas asociados con los cambios rápidos en ciencia y tecnología? En la idea general, el sujeto debería indicar un reconocimiento de que el cambio rápido puede crear consecuencias imprevistas y reducir la consideración de las experiencias pasadas. Un reconocimiento de que los cambios rápidos crean dificultades para conservar el conocimiento y tecnología actuales. En los ejemplos, por un valor de 2 puntos está una respuesta que refleje ambas ideas generales, por un valor de 1 punto, una respuesta que refleje una de las ideas generales y por un valor de 0 puntos, podemos llegar a sernos dependientes de la tecnología.